Hola, ¿qué tal? Soy Henry Alegría, licenciado en Historia, docente de bachillerato y orgullosamente chiapaneco. Bienvenidos a este espacio educativo en el que abordaremos temas selectos de historia universal e historia de México. En este primer video haremos un acercamiento al concepto de historia. Posteriormente hablaremos de su metodología, sus relaciones con otras ciencias y su utilidad en la vida cotidiana. Al finalizar cada video, podrás acceder a nuestra aula virtual en Classroom, en donde encontrarás material de apoyo y actividades que nos permitirán darle dinamismo a tu aprendizaje. ¿Comenzamos? La inquietud por conocer el pasado es tan antigua como la humanidad. ¿Quién no recuerda que durante la infancia nos gustaba que nos relataran cuentos, la historia de algún antepasado o el de algún personaje famoso de nuestra localidad? En la prehistoria nadie sabía leer ni escribir. La tradición se transmitía oralmente, de generación en generación. La humanidad dio un gran paso cuando inventó la escritura. Entonces nació la historia, y los cronistas recogieron esos testimonios de la forma más fiel posible. Luego evolucionó y se sistematizó. Se volvió una ciencia social. La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio los hechos ocurridos en el pasado de la humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. El vocablo historia deriva del griego, que traducido al español significa conocimiento adquirido por investigación. En latín también se dice historia y en castellano antiguo, historia. Por ejemplo, Alfonso X el Sabio escribió en el siglo XIII la obra Historia de España. Luego se reintrodujo la palabra historia como un cultismo en su forma latina original. El periodo conocido como prehistoria abarca desde la aparición del ser humano hace más de 2 millones de años hasta la aparición de la escritura hacia el milenio IV a.C., momento en el que el ser humano pudo dejar testimonio escrito de los acontecimientos. Ahí da comienzo la historia. Hasta el siglo XVIII, al estudiar los hechos, la historia era una crónica que respondía a cuestiones descriptivas: qué, quién, cuándo, dónde. Como sucede con el conocimiento humano, la historia también evolucionó y al estudio de los hechos ocurridos se agregaron dos disciplinas: la histología y la historiografía. Estas transformaron a la historia en una ciencia social al proporcionarle un método de investigación y herramientas de interpretación. Veamos. La historiología, también llamada epistemología o teoría de la historia, identifica qué causas, procesos y patrones regulares se dan en los procesos históricos, especialmente de largo plazo. Elabora teorías y explicaciones al responder interrogantes sobre cómo, por qué y en qué medida se dan ciertos tipos de hechos históricos y sus tendencias en determinados lugares. El término fue creado a principios del siglo XX por el filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset. De acuerdo a los griegos, existen dos tipos de conocimientos: la epísteme o conocimiento reflexivo, elaborado con rigor, y la doxa o conocimiento vulgar u ordinario del ser humano, no sometido a una rigurosa reflexión crítica. Ahora bien, la historiografía. Esta emplea el método histórico de la investigación, descubrimiento y búsqueda de fuentes, así como el análisis y la síntesis de la información para detectar contradicciones, interrelacionar y verificar datos, establecer cuál es su relevancia y si son causa o efecto. ¿Cuáles? Es su principal interrogante. Para los investigadores, en esta etapa afloran las primeras dificultades,
porque al analizar las fuentes encuentran contradicciones entre ellas y deben escoger, objetivamente, las más veraces. Para ello, usan el análisis y la síntesis. El análisis es la acción y efecto de separar las partes de un todo, hasta conocer sus elementos. A partir de ahí, el investigador critica, es decir, concluye sobre la validez de las versiones y define sus contradicciones. Por otro lado, la síntesis, esta vuelve a reunir los elementos que constituyen el todo, establece nuevas interrelaciones armónicas, simétricas, unitarias e indivisibles. Si después de hacer una síntesis volvemos a analizar el hecho, significa que otra vez estamos buscando sus partes, lo cual es metodológicamente válido. Desaparece esa síntesis y con sus nuevas conclusiones hace otra síntesis, como sucede con el trabajo científico en general. Las tres disciplinas, la historiología, la historiografía y la historia, están estrechamente interrelacionadas y se utilizan en forma conjunta. Además, hay trabajos especializados en ellas. Por ejemplo, en México, destacan los de los historiadores Edmundo O'Gorman y el de su discípulo Álvaro Matute.